Hola amigos, hoy hablaré del Imperio Español y cómo se forjó el Imperio Español, la Roma de América. ¿Por qué fue importante el Imperio de España? El Imperio Español fue el primer imperio global de la historia. Esto significa que sus territorios ocupados no se conectaban entre sí por tierra y se hallaban en distintos continentes. Fue el primer asomo de mundialización de la época. Por otro lado, fue un importante bastión católico que terminó la reconquista de la península ibérica, antes en manos de los musulmanes. Además, se enfrentó a la reforma protestante en todos los terrenos posibles. Las consecuencias del Imperio Español pueden resumirse en la expansión del idioma español en el mundo, la implantación de la religión católica en América y en otros continentes, un enorme empuje a la cartografía del mundo y la exploración de sus confines, la formación de América Hispana y el Caribe como una entidad cultural, y el aporte africano de su cultura, la creación de las grandes obras artísticas del siglo de oro español, el surgimiento de Gran Bretaña y otras naciones como potencias principales. España fue el primer imperio en reconocer la humanidad y los derechos de los indios y prohibir su esclavitud. En 1542 España prohíbe la esclavitud de todos los indios, creadores contra depredadores. Fue el filósofo Gustavo Bueno el que puso énfasis en diferenciar entre estos imperios generadores y los colonizadores, depredadores. Esto es, la diferencia entre los imperios que, como el macedonio, el romano, el carolingio o el español, exportaban allí donde iban sus tecnologías, políticas, lingüísticas, culturales, económicas, mercantiles, religiosas, etc., y hacían partícipes de su empresa a la población, frente a los depredadores que, como los británicos, los franceses, los holandeses o los portugueses, no solo no compartían sus avances, sino que los usaban en exclusiva para exterminar la realidad que habitaba en el territorio intervenido. Un rasgo fundamental del imperio depredador es el de no mezclarse jamás biológicamente con la población aborigen del espacio ocupado, algo que ha caracterizado puritanamente al imperio inglés, que colonizó Norteamérica en familia, al viajar los colonos siempre con sus esposas, y mantener en reservas, recintos o guetos a la población nativa. Algunas ciudades del continente, como Lima o la Ciudad de México, fueran de una magnitud y una modernidad superior a las principales de la península ibérica. Para aquellos viajeros, como para la sociedad europea de la época, las colonias solo eran un vehículo para hacer más rica la metrópolis. Mientras que para España, como para el Imperio Romano antes, todo formaba parte de una misma entidad y tanto daba ser español de España que ser español de América. Que algunos españoles americanos vivieran mejor que los peninsulares solo era una muestra más, a ojos europeos, de la anomalía en la que había devenido el Imperio Español. Claro que las verdaderas causas del declive no eran esas, sino precisamente la presión de otras potencias extranjeras y el propio desgaste interno que sufren tarde o temprano todos los imperios. Desde que Cristóbal Colón llegara a América en 1492, hasta la gran explosión que supuso las emancipaciones del siglo XIX, transcurrieron más de 3 siglos de éxito y prosperidad. En tanto, los experimentos depredadores de Portugal, Holanda, Francia o Inglaterra naufragaron en poco tiempo. Los imperios comerciales de Portugal y Holanda, que no crearon ninguna universidad durante su presencia en América y en Asia, se apagaron a la misma velocidad con la que habían surgido. Francia, por su parte, trató de crear un imperio americano en lo que se llamó la Luisiana francesa, pero a causa de su escaso desarrollo demográfico y de su debilidad, el proyecto se deshilachó tras la Guerra de los 7 años. Del mismo modo, las colonias inglesas en Norteamérica protagonizaron un pobre desarrollo demográfico y una asfixia fiscal que impidió el despegue económico de esta región hasta que, tras la Guerra de Independencia, la inmigración europea inyectó de energía el proyecto de los Estados Unidos en 1775. Las 13 colonias tenían menos de 2,5 millones de habitantes, que crecieron hasta los 8,5 millones en sus primeros 42 años de independencia. Lejos de lo se quiere suponer del éxito de E.1, no fue la herencia británica, sino su salida del continente lo que dio lugar a la gran potencia que es hoy. En paralelo a la explosión demográfica, las 13 colonias lograron en 60 años multiplicar por 8 su superficie con la compra de Luisiana y Alaska, la incorporación de Florida y la anexión de gran parte de México por el Tratado de Guadalupe e Hidalgo. Tampoco es preciso ni justo atribuirle al paso del Imperio Español el declive económico del sur de América. En el momento de la independencia, era el territorio hispánico el que contaba con las ciudades más pobladas y con las mejores infraestructuras del continente.
Hacia 1800, la Ciudad de México tenía 137.000 habitantes y Lima, Bogotá y La Habana superaban los 100.000. En tanto, Boston, una de las más pobladas del territorio anglosajón, no pasaba de los 34.000. El declive en todas las facetas económicas se desencadenó a partir de 1830. Culpar a España de aquella caída sería como culpar a Roma de todo lo malo que pudo venir con la Edad Media. El primer imperio británico fracasó en menos de 150 años, como también lo hizo el francés y el holandés, por aplicar la receta contraria de la española. Los ingleses no fueron capaces de generar prosperidad allí donde iban. Su control se basaba no en la prosperidad, sino en el control militar y en la depredación de recursos. Según la Quartering Act, quedaba determinado que las colonias británicas debieran financiar el mantenimiento de un ejército permanente de 100.000 hombres, mientras que en la América española, 20 veces más grande y mucho más poblada, el número de efectivos no llegaba a 50.000. De su fracaso, Inglaterra aprendió grandes lecciones para la fundación de su segundo imperio colonial. Curiosamente, la historiografía dibuja al imperio británico como parte de una misma y exitosa historia, en torno a la conquista de la India y de grandes partes de África. Tras pasar en 1857 los territorios de la Compañía Británica de las Indias Orientales a manos de la Corona, 1858, la reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India Británica en 1876 y, en poco tiempo, Ceilán, la actual Sri Lanka, y Birmania se unieron a la lista de territorios británicos en Asia. Este segundo imperio creció rápidamente hasta ocupar una cuarta parte de las tierras del mundo y fue el hogar de una quinta parte de la población mundial. Un éxito tan grande como efímero. Desde la coronación de Victoria hasta que Inglaterra abandonó el subcontinente de la India, en 1947, pasaron apenas 70 años. El ADN del Imperio Español. El legado de España en América estaba intacto después de 3 siglos, cuando sus territorios se sintieron fuertes para separarse de la metrópoli. Su lengua, su cultura, sus ciudades, sus universidades, la religión cristiana y una nada desdeñable organización administrativa y comercial, quedaban como legado para que un nuevo régimen ganara el futuro. A principios del siglo XIX todo el territorio continental de habla española se proclamó independiente de España, siguiendo los pasos que pocos años antes había dado la América anglosajona respecto de Gran Bretaña. Dicho territorio se extendía sin pérdida de continuidad de norte a sur, abarcando casi 14 millones de kilómetros, donde vivían aproximadamente 13,5 millones de personas, mestizos. La sociedad hispanoamericana tenía un fuerte componente mestizo que no se hallaba en las colonias francesas o británicas. El mestizaje fue realizado casi en su mayoría por los varones españoles. Desde los primeros años de la conquista, el matrimonio con indígenas bautizadas estuvo autorizado por las leyes españolas. Los mestizos, minoritarios en la primera época del imperio, estaban llamados a formar la mayoría de la población en casi todos los territorios del mismo. La variedad de mestizajes desarrolló una nueva sociedad de castas jerárquicas en las que había blancos, negros, mulatos, mestizos, y otras mezclas. En lo más alto de la jerarquía social estaba el europeo y solamente si se sometía a él la mujer india podía escapar de las minas de oro o de las otras formas de trabajos forzosos. El legado cultural. En la América anglosajona el inglés, el holandés y el alemán se hablaban en las colonias, extinguiéndose todas las lenguas propias autóctonas. En Hispanoamérica, la lengua española se hablaba en todo su territorio, pero era compatible con varias lenguas autóctonas, como el quechua, el aymara, el maya, el guaraní y el náhuatl. Ya en 1979, casi 13 millones de habitantes hablaban estas lenguas sin escritura. Del libro de memorias titulado Confieso, que he vivido del gran poeta chileno Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura en 1971, extraemos un hermoso párrafo. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Pero se les caían de la tierra de las barbas, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando, se llevaron el oro y nos dejaron el oro, se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Aunque más modernas en el tiempo, el número de universidades en la América anglosajona era similar en proporción a las existentes en la América española, con una tasa aproximada de una por cada 100.000 habitantes.
también coincidían en su marcado carácter religioso. Las universidades estadounidenses eran 10 cuando se logró la independencia en 1783. La enseñanza académica de la medicina comenzó en 1765 en Filadelfia, como parte del Pennsylvania Hospital y el College of Philadelphia, luego University of Pennsylvania. En la América española, después del cierre de 6 universidades regidas por los jesuitas en 1767, y sin contar las de Cuba y Santo Domingo, permanecían 12 universidades al final del siglo XVIII. Las cátedras de medicina empezaron sus actividades pronto, más de 150 años antes que en la América anglosajona. En la Universidad de México desde 1578, la de Lima dotó la cátedra de medicina en 1624, Guatemala en 1681, Quito en 1693, Caracas en 1727, Santa Fe de Bogotá en 1733, Santiago de Chile en 1756, Guadalajara de Nueva Galicia, en México, a partir de 1791. Cátedras de lenguas indígenas existían en todas las universidades hispanas cuya población la tuviera como materna. Las imprentas estaban repartidas por todo el continente. En territorio norteamericano, la primera imprenta se instaló en 1638 en Cambridge, Massachusetts, y luego le siguieron en 1674 Boston y en 1685 Filadelfia. En el siglo XVIII alcanzarían una gran expansión a través de los periódicos. En Canadá la primera imprenta fue la de Halifax en 1751. Las primeras imprentas en la América española se instalaron un siglo antes que en las colonias inglesas. México en 1539, Lima en 1584, La Paz en 1610, Cuenca, Ecuador, en 1626, Puebla de Los Ángeles en 1640, Guatemala en 1660, Paraguay en 1705, Oaxaca en 1720, Santa Fe de Bogotá en 1739, Ambato, Ecuador, en 1754, Quito en 1760, Nueva Valencia, Venezuela, en 1764, Córdoba, Argentina, en 1766, Nueva Orleans en 1769, Santiago de Chile y Buenos Aires en 1780, Guadalajara, México, en 1793 y Veracruz en 1794. Academias de Bellas Artes existían en México y Guatemala desde 1780, Biblioteca Pública y Observatorio Astronómico en Santa Fe de Bogotá, Orquesta Sinfónica en Caracas. No faltaban periódicos como La Gaceta de Lima y La Gaceta de México desde 1737, La Gaceta de Guatemala desde 1794, El Mercurio Peruano desde 1791 y otros tantos en Bogotá, Buenos Aires y Caracas. Por la gran extensión del Imperio Español por todo el mundo, su legado cultural es grande y fuerte, esto sin contar los actuales flujos migratorios. Desde los actuales oeste y sur de Estados Unidos hasta inclusive Argentina y Chile en América, las Filipinas en Asia o Guinea Ecuatorial en África, puede encontrarse tal legado de dicho imperio virreinal y posteriormente colonial. La lengua española, tras el chino mandarín, es la lengua más hablada del mundo por el número de hablantes que la tienen como lengua materna. Es también idioma oficial en varias de las principales organizaciones político-económicas internacionales, ONU, UE, UA, OEA, el CAN, Mercosur, ALCA, UNASUR, CAN y de la Secretaría General Iberoamericana entre otras. Lo hablan como primera y segunda lengua entre 450 y 500 millones de personas, pudiendo ser la tercera lengua más hablada, considerando los que lo hablan como primera y segunda lengua. Por otro lado, el español es el segundo idioma más estudiado en el mundo tras el inglés, con al menos 17,8 millones de estudiantes, si bien otras fuentes indican que se superan los 46 millones de estudiantes distribuidos en 90 países. En su regulación contribuye como entidad supranacional, la Asociación de Academias de la Lengua Española. Muy bien, hasta aquí el video de hoy, en el próximo video terminaré con la historia del Imperio Romano Cuidense y hasta la próxima.